Hola, zaragocistas. Después de la victoria fundamental ante Las Palmas y después de ese viernes que parecía un invierno nuclear en el zaragocismo con esa victoria del Cartagena, que por otro lado a mí no me pareció tan grave por cuanto ya estaba fuera de descenso. Habría sido más grave, habría comprimido más la clasificación que hubiese ganado uno de los que están en descenso. Hemos pasado de eso a vernos ya prácticamente con la salvación en la mano, queda todavía un último paso y yo bueno, en esta temporada de vaivenes pues he pasado de asumir el descenso y la desaparición a estar pensando de sufrir hasta la última jornada, así que bueno, hasta que no sea matemáticamente, aunque está casi en la mano, por cuanto ya no es que el Zaragoza tenga que perder prácticamente los tres partidos que quedan, sino que tres equipos, no cuento al Cartagena que está a 2 puntos, tendrían que ganar prácticamente todo y eso es bastante complicado que suceda. Entonces, pues bueno, la temporada yo la dividiría en cuanto a los tres entrenadores. La primera parte con Baraja, que evidentemente pues no dio en el clavo, se arrastró ese final de temporada tan atípico que hubo y también le mató su rigidez táctica, que no soltó ese 4-4-2 y que viendo que sus ideas no calaban, no daban resultados, pues siguió insistiendo en ellas. Luego vino Iván Martínez con un calamitoso 3 de 24 de puntos, a pesar de una mejoría leve en el juego, pero era insostenible. Su mayor aportación pues, fue la consolidación de Francés y de Francho como jugadores importantes y cuando vino Jim, pues bueno, mi idea era acabar la temporada de la manera más digna posible y bueno, pues poco a poco nos he ido llenando de ilusión de ver cercano la salvación. Sus números son espectaculares a pesar de lo que diga la gente, que parece increíble que con lo que tenemos, pues cuando se gana es que el juego mide usted, cuando se empata es que mira que hayas empatado, si hemos empatado con el español, si nos aprietan un poco más yo creo que nos hubieran ganado. A lo mejor suena triste, pero 15 minutos del segundo tiempo que apretaron un poco más nos metieron en el área y bueno, punto a punto, grano a grano se hace también granero. Y con Gin hemos aprendido por fin a competir después de 8 años en lo que es el fútbol de esta categoría, en lo que los partidos no pasen cosas, estar bien defensivamente y aprovechar tu opción o un fallo del adversario y es así, salvo algún caso extraño o un poco excepcional, pues muchos equipos han subido así, si ves el juego de los de arriba pues tampoco difiere en demasía de lo que es la tónica de la categoría. Eso sí, este año los cuatro primeros, tres de ellos son los que descendieron el año pasado, que dos van a subir, el Mallorca falta de un punto y prácticamente hecho, y el español matemáticamente, está el Leganés, y ahí entre medio está pues el superproyecto de la Almería, así que este año quizás sí se está notando un poco más quién tiene más dinero o que quizás este año pues lo han sabido gastar mejor. Pero volviendo al Zaragoza, pues ojalá este jueves ya se pueda certificar la salvación matemática después ya de tanto sufrimiento y esperar que la próxima temporada, desde luego por mi parte sería con Jim como entrenador, pues pensar en planificar mejor y sobre todo el gran debe de este año pues ha sido la delantera. Es asombroso para mí un equipo así que tenga números de playoff desde que llegó él, con Arbaez, que es el único que ha estado bien, con 9 goles, pero luego está Azón con 2, que no contaba al inicio de la temporada como
uno de los jugadores a contar en la primera plantilla. Alegría, refuerzo invernal, un gol. Y todo Fernández y Buzki 0 goles. Eso es algo que es muy difícil de poder sobrellevar. Y bueno, esperemos que la temporada acabe sin mayores sobresaltos y a pensar ya en el futuro. Oiga, bueno.